Este encuentro vamos a iniciar partiendo de un grupo de preguntas que serán respondidas a través del curso de tratamiento térmico que estamos propiciando por la plataforma de Ingedem. Estas preguntas tienen una vinculación muy estricta con la situación de los aceros, su fabricación, su interpretación, su conocimiento y las formas en que podemos utilizar un grupo de propiedades que serían importantes para la finalidad de su utilización en la vida práctica, así como otras muchas cuestiones interesantes que también se pueden aprender en el curso. Por lo que primero me asaltaría la siguiente pregunta: ¿a partir de cuánto por ciento del carbono los aceros pueden ser llamados así? ¿Qué tipo de microestructura está presente en ellos desde que vienen del estado líquido? Y si se modifican estas estructuras, ¿qué le sucede a sus propiedades que están vinculadas con ellas? ¿Qué ocurre con las impurezas que están presentes en los aceros y que provienen de la materia prima con que se fabrican? ¿Cómo podemos modificar las propiedades de estos aceros para trabajos específicos? ¿Qué ocurre con los elementos que se añaden para formar aleaciones o microaleaciones? ¿Qué tratamiento haremos para variar sus propiedades y qué objetivo vamos a perseguir con este tratamiento? Las normas internacionales, ¿cómo clasifican los aceros para su mejor selección y de forma tal de que cualquier usuario pueda tener conocimiento de ellas? Estas y muchas interrogantes más podemos verlas en el curso que les mencionaba. Vamos a ver en este diagrama, que todos lo conocemos o la gran mayoría, el diagrama hierro-carbono. Observen que este diagrama vincula la temperatura contra el porciento de carbono, además de que vincula un elemento que se conoce como F3C, que es la cementita o carburo de hierro. En el diagrama de carbono vamos a establecer que el punto E, que corresponde a 2,14% de carbono aproximadamente, de ahí hacia la izquierda serían los llamados aceros al carbono, y de ahí hacia la derecha son conocidos como hierro. En este caso vamos a ver tres puntos importantes del diagrama hierro-carbono, los cuales pueden ser modificados a través de elementos de aleación que también pueden ser observados en el curso. Veamos, por ejemplo, el punto peritéctico, que se encuentra aproximadamente a los 1500 grados, donde convergen un tipo de ferrita que solo se ve a esta temperatura con la fase austenita, que es una fase presente en los aceros, y algo de líquido. Tenemos el otro punto, que sería el punto eutéctico, que se encuentra aproximadamente a los 1147 grados Celsius, con una composición de 4,3% de carbono, y este punto corresponde a los hierros. Y por último tenemos el otro punto de transformación, conocido como eutectoide, que coincide con los 727 grados Celsius aproximadamente, y donde la austenita, que ya es sólida, se transforma en otro subproducto. Estos puntos son muy interesantes, puesto que a partir de ellos podemos obtener propiedades determinadas y microestructuras vinculadas con las propiedades determinadas. Vamos a decir, por ejemplo, que el hierro alfa, que se encuentra a una temperatura ambiente, pero también con una variación, se encuentra en estado líquido, tiene una microestructura que es cúbica centrada en el cuerpo, o sea,
que ustedes van a ver en el cubito aproximadamente los vértices del cubo con un átomo de carbono y otro que se va a encontrar en la zona central. Sin embargo, el hierro gamma va a ser una estructura cúbica centrada en las caras, donde igualmente va a tener en los vértices del cubo un átomo de carbono, pero además va a tener en cada una de sus caras un átomo de carbono también. Por tanto, esta microestructura absorbe más carbono que el hierro alfa. Les hablaba que el hierro delta, que es el que se obtiene en estado de elevada temperatura, tiene también la misma microestructura que el hierro alfa que se obtiene a temperatura ambiente. Por último, de las microestructuras que en esta pantalla les presento es la de la conocida cementita o carburo de hierro que les hablaba hace un momento, Fe3C. Observen que es una estructura compleja, por eso es que es llamado así, carburo de hierro. Ahora bien, todos conocemos que para la producción de acero utilizamos varios elementos, llámese chatarra, llámese lingote de hierro que lo vinculamos con otros elementos, pero normalmente en cualquier proceso de fundición, para lograr la obtención de un acero, vamos a tener presente, además del carbono, el elemento silicio, el elemento manganeso, el elemento fósforo y el elemento azufre, además de los gases de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Estos, como ustedes pueden observar, son clasificados como impurezas. También podemos añadirle otros elementos para transformar sus propiedades buscando determinadas razones. Por ejemplo, podemos añadir cromo, podemos añadir molibdeno, vanadio, titanio, niobio. También el manganeso podemos añadirle, aunque sea impureza, podemos elevar su contenido y también vamos a obtener cambios en sus propiedades, al igual que el silicio. Además que pueden añadirse otros que la persona que esté interesado puede buscar la composición química de cualquier acero microaliado y se va a dar cuenta que existen otros variados elementos que se añaden para buscar determinadas propiedades. Vamos a observar en esta figura las distintas propiedades de los aceros, como la dureza, la resistencia, la reducción de área y el alargamiento, así como la resiliencia o resistencia al impacto de un acero al carbono. Observen cómo la composición de carbono aumenta y al aumentar esta, pues aumenta la resistencia sigma B hasta cierto límite, a partir del cual comienza su disminución. La dureza HB siempre va a mantenerse aumentando, sin embargo, las propiedades como reducción de área y elongación, así como la resiliencia a sub E, pues disminuyen a medida que aumenta la composición de carbono. Podemos también mostrarle esta otra gráfica donde se muestra la ductilidad vinculada al elemento carbono en %, y observen cómo a medida que aumenta el porcentaje del elemento carbono, pues la ductilidad del material desciende. Por último, le vamos a presentar qué ocurre con la resistencia al choque, y observen que a medida que aumenta, la resistencia en kilogramos milímetros cuadrados, no resistencia al choque, sino resistencia como tal, aumenta a medida que aumenta el contenido de carbono hasta cierto límite, en el cual ya el aumento no es proporcional a la cantidad de carbono. En esta otra pantalla les vamos a hablar un poco de los elementos de aleación. En este caso el manganeso, cuando lo elevamos, pues contribuye a aumentar la dureza y aumentar la resistencia. Se utiliza en el acero como desoxidante en el proceso de fabricación,
y bueno, tiene otros beneficios sobre la calidad, para eliminar azufre, etc. O sea que estando dentro del material tiene sus beneficios como impureza, pero tiene sus beneficios también como elemento de aleación. En el caso del fósforo es considerado totalmente impureza, aunque tiene la propiedad de beneficiar la maquinabilidad del acero, pero las demás propiedades se disminuyen con él. Por eso es que este elemento se reduce a un porciento muy pequeño su permisibilidad en los aceros. El silicio como tal es otro de los principales desoxidantes del metal, aunque también se pueden utilizar como elementos de aleación para obtener los aceros al silicio manganeso. Tiene buena presencia cuando eleva la resistencia, ayuda a la ductilidad, también eleva la resistencia al choque y bueno, permite ciertos beneficios para los aceros templados y revenidos. En el caso del níquel, este es otro elemento que se añade al acero de forma tal de que puede ayudar a mantener el tamaño del grano, ese tamañito del cubito pequeño, y ayuda particularmente cuando los aceros van a trabajar a baja temperatura, o sea, disminuye el T50, que sería la posibilidad de que el acero tenga una ruptura dúctil en un 50%, o sea que es un elemento muy bueno. El cromo como tal también incrementa la dureza, ayuda a la resistencia, es resistente a elevadas temperaturas. Este elemento forma con el carbono carburos que pueden ser simples o complejos, por tanto es importante dentro del acero, dentro de su fabricación. El molibdeno también es otro elemento muy importante dentro de los aceros, puesto que eleva la dureza y su resistencia, además de que incrementa la resistencia al creep. El cobre como tal se adiciona al elemento de manera que sirva para su protección a la corrosión. Por eso que ustedes van a ver en algunos aceros que son llamados corten, que su principal elemento pues es cobre, para que puedan ser utilizados en ambientes en el cual se necesite la protección a la corrosión ambiental. Otro elemento también que no les comenté inicialmente es el azufre, que normalmente también es dañino. Por tanto, fósforo y azufre son elementos que son muy controlados en los aceros, al punto de que el mayor por ciento por las normas se refiere a 0,04%, o sea que es un elemento dañino. Por tanto, esos son elementos que se restringe su cantidad. Ahora bien, ¿para qué agregamos los elementos de aleación en los aceros? Bueno, una de las cuestiones fundamentales de agregar estos elementos sería obtener un endurecimiento por solución sólida. Otro elemento sería provocar la precipitación de carburos en la aleación. Pudieran ser carburos de cementita u otros carburos complejos. Mejorar la resistencia a la corrosión y otras características especiales. O sea que los elementos de aleación se añaden con fines muy específicos, de forma tal de que podemos darle un uso adecuado al acero en dependencia de lo que querramos fabricar con él. Por eso es que es importante conocer sobre todos los elementos que se pueden añadir y sobre los tratamientos térmicos a ejecutar en los aceros. También, por supuesto, mejora la templabilidad. Todo elemento que se añade para formar la aleación pues ayuda al endurecimiento
y aumentar las propiedades después de realizado el temple con sus diversas variantes, como también veremos alguna muestra durante este video promocional que le hacemos. Por ejemplo, estamos ahí viendo en esta gráfica un diagrama temperatura, tiempo, transformación, donde, como ustedes pueden ver, también forma una especie de doble C. También estos diagramas son llamados C, diagramas C. Observen entonces cómo existen elementos como la cementita, la ferrita, la perlita, etcétera, en el cual, a medida que nosotros cambiamos o elevamos la temperatura a través de los puntos de transformación que vimos en las primeras pantallas, pues logramos hacer determinados tratamientos térmicos para la obtención de distintos microconstituyentes, los cuales están vinculados, por supuesto, a las propiedades finales del material que estamos trabajando. Les enseño entonces ahora acá una foto de la estructura más dura que obtenemos en los aceros, que sería la martensita. Observen en el diagrama de la C cómo ese elemento no forma parte de las curvas C, sino que está por debajo de ella. ¿Qué ocurre entonces? Que algunos elementos de aleación separan esas curvas hacia la derecha, propiciando que con un enfriamiento menos rápido logremos obtener la estructura martensita. Sin embargo, existen otros elementos que corren la curva hacia la izquierda, por tanto nos dificultan el tratamiento térmico para la obtención de la microestructura más dura, conocida como martensita, que, como puede observarse en esa foto de la microestructura, tiene brinda la sensación de que es una estructura a relieve. Otro de los puntos importantes en el curso sería la clasificación de los aceros. En este caso vamos a ver nada más que el ACTM, puesto que no sería extremadamente engorroso clasificarlos todos. Por lo que en el caso de los aceros ASTM que tengan varios grados, comúnmente se coloca las letras ASTM que vienen de la norma o de la Sociedad Americana para Ensayos de Materiales, con el código determinado, en este caso A615 sería el código por el sistema inglés. Si está a continuación el A615M, sería el código entonces para el sistema métrico, seguido del año de la última revisión, en este caso 96. Si existió una segunda revisión, pues tendría una letra, en este caso la A, y a continuación el grado del acero, en este caso sería grado 60, el cual corresponde con el límite de fluencia mínimo de 60 libras por pulgada cuadrada, que serían KSI. Existen otros, grado 40, grado 50, grado 70, en dependencia de su límite de fluencia. Ahora bien, si el acero tiene un solo grado, se representaría igualmente como ASTM el grado A36, en este caso del ejemplo, el cual sería el límite de fluencia mínimo de 36 libras por pulgada cuadrada, también correspondiendo a 36M al sistema métrico, e igualmente el año de la última revisión y si existió alguna revisión posterior a esa realizada. Existen varias normas en dependencia del país de fabricación. Las normas GOS, que son las normas rusas, las normas DIN, que son las normas alemanas, las GIS, que son las normas japonesas, y las ISAE, que son normas también de los Estados Unidos. Vamos a ver un tema importante sobre la tecnología de materiales, el cual podemos decirle que existen tres aspectos generales. ¿Cuáles son estos aspectos generales? Primero, la metalurgia o proceso para obtener el metal. ¿Cómo se hace? Bueno, a través de los determinados tipos de hornos que existen en cada una de las empresas que fabrican el acero. Pudieran ser los Martin Siemens, los Martin, los hornos eléctricos, etcétera, en el cual
bueno, se obtiene la composición química adecuada del acero que se estaría fabricando para la obtención final de sus propiedades. Junto con esto estaría la tecnología para obtención de las piezas. O sea, vamos a obtener piezas que pueden ser maquinadas, pueden ser fundidas en bruto, pueden ser forjadas o pueden ser por algún otro proceso para la obtención del metal final o del perfil final que querramos obtener. Y por último estaría el tratamiento térmico, el cual nos va a brindar pues una garantía de las solicitudes que estamos intentando obtener con los aceros después de tratados térmicamente, con las propiedades que están vinculadas a su microestructura. Otra pregunta que nos hacemos generalmente sería: ¿qué se entiende por temperatura y tiempo? ¿Y en qué consiste el tratamiento térmico del acero? Para responderla, bueno, primero tenemos que saber que el objetivo del tratamiento térmico no es más que calentar el metal hasta la temperatura seleccionada, mantenerlo un tiempo a esa temperatura para que toda esa microestructura sea homogénea y después enfriarlo rápidamente de forma tal de que obtengamos propiedades determinadas. Para esto entonces, ¿qué necesitamos? Dos factores: la selección de la temperatura adecuada para el calentamiento y el tiempo que va a tener de permanencia esta temperatura para que haya homogenización de la microestructura que se está transformando. Recuerden a pasar por los puntos de transformación que habíamos observado en la primera pantalla, ya sea el eutectoide, el eutéctico o el peritéctico. Ahora bien, ¿cuáles serían las etapas? Primero, una temperatura de calentamiento que por supuesto está vinculada a una velocidad de calentamiento. Segundo, estaríamos teniendo una temperatura de calentamiento final con un tiempo de permanencia de esta temperatura para que se pueda transformar la microestructura. Y por último, una velocidad de enfriamiento en la cual el acero va a transformarse desde la microestructura que tenía a la temperatura de calentamiento hasta la estructura o microestructura que estamos deseando obtener, ya sea martensita, vainita, tortita, etcétera, una de ellas. Por tanto, en esta gráfica se puede observar cómo de T0 hasta TC va aumentando la temperatura, que no es lineal, porque no debemos hacer un calentamiento brusco, puesto que pudieran provocar otros elementos que también se tocan en el curso, de forma tal de que este TC sería el tiempo de calentamiento. Cuando llega a la temperatura seleccionada, pues ahí va a estar un periodo de tiempo en el cual sería el tiempo de mantenimiento para que exista la transformación, y finalmente un tiempo de enfriamiento que sí se recomienda sea lo más rápido posible, de forma tal de que podamos obtener la microestructura deseada si vamos a hacer microestructura martensita. Si vamos a hacer otras microestructuras, pues cada una tiene, por supuesto, un tiempo que sería en dependencia de cada una de las propiedades que deseamos. Ahora, vamos a ver muy rápidamente cómo se clasifican los tratamientos térmicos. Por ejemplo, tenemos un recocido de proceso, podemos tener un recocido, un normalizado, un tratamiento de esferoidización, el temple, que lo hemos estado hablando en la pantalla anterior, y el revenir. Por ejemplo, en los aceros hipoeutectoides, que son los aceros que están a la izquierda del punto eutectoide, que como habíamos visto está alrededor de los 0,8% de carbono, si sería un recocido de proceso sería un calentamiento
por debajo del punto S de transformación y un enfriamiento pues a mediana velocidad. En el caso del recocido total sería un calentamiento por encima de AC3, sobre los 30 grados por encima de AC3, con un mantenimiento y después posteriormente un enfriamiento dentro del horno, el cual nos va a producir una microestructura determinada que se puede estudiar también, o sea, la vamos a estudiar también en el curso. Si fuera un acero hipereutectoide, estaría a la derecha del punto eutectoide, pues entonces el recocido no sería completo, pues estaríamos a una temperatura por encima de AC1 y por debajo de AC3 o ACM en este caso, con el enfriamiento dentro del horno. Sin embargo, el normalizado sería unos 50 grados, 60 grados por encima de AC3 o ACM, con un enfriamiento al aire. Este enfriamiento produce propiedades en la microestructura diferentes al recocido, las cuales también son importantes conocer para saber qué vamos a obtener finalmente. Ahora, recocido y normalización pueden ser los aceros endurecidos por dispersión, controlando el estado de finura de la perlita. Recuerden que cuando elevamos la temperatura, pues existe una transformación de una fase hacia la fase austenita, Cuando se austeniza, pues en dependencia de la velocidad de enfriamiento, hay transformaciones de fase. En el caso del recocido, si es completo, bueno, permite que el acero se enfríe lentamente, por tanto, la microestructura va a ser aproximadamente una perlita gruesa. Sin embargo, la normalización, el acero se enfría más rápidamente y la microestructura sería entonces una perlita fina. Y el tamaño del grano está vinculado con la resistencia. Es un elemento importante a conocer. En el caso de la esferoidización, pues sería por debajo de AC1, unos 30 grados aproximadamente, un periodo largo a esa temperatura para posteriormente enfriarse al aire, y lo que obtenemos es que un redondeo de la estructura. Ahora bien, el temple lo hemos visto ya. ¿Cómo lo hacemos? Ya vimos la figura. Una temperatura seleccionada por encima de AC3, total transformación, en un tiempo que es más o menos largo, un tiempo entonces de mantenimiento a esa temperatura para obtener toda la transformación de la microestructura inicial a la microestructura austenita, y posteriormente un enfriamiento que es más bien rápido, en dependencia, como hablamos ahorita, de las curvas C, donde se puede encontrar esta curva C. Dependería entonces la velocidad de enfriamiento para hacer transformación total martensita o hacer combinaciones de vainitas, trostitas o sorbitas, que son estructuras menos duras, pero también estructuras finas. En este caso es un temple fino, un temple simple el que le estamos mostrando. Pudiera ser temples más complejos, como en este caso, que se aumenta la temperatura hasta cierto límite con una velocidad mayor. Posteriormente, que el material se encuentra a esa temperatura, pues se eleva la temperatura hasta la temperatura final, se mantiene en el tiempo de mantenimiento, se desciende la temperatura no hasta 0 grados, y posteriormente se hace escalonadamente un revenido de forma tal de que el acero no termine de hacer toda su transformación. Pudiera hacerse este otro tipo de temple más complejo, en el cual se eleva la temperatura, se mantiene, se desciende con una velocidad
relativamente rápida, se vuelve a mantener a otra temperatura por otro tiempo, se desciende nuevamente la temperatura, incluso por debajo de 0 grados, y posteriormente se daría un revenido a una temperatura. Estos son tratamientos complejos en los cuales podemos obtener, como les decía, determinadas microestructuras que están vinculadas a cada una de las propiedades físicas del material. Ahora, en el caso del revenido, ¿qué cosa es? Bueno, el revenido normalmente tiene 3 tipos. Uno que es bajo, que está aproximadamente entre las temperaturas de 160 a 300. En este caso, la martensita que se formó, si logramos obtener martensita en el temple, pues no se transforma, solamente alivia tensiones, por tanto, la dureza baja muy poco y se obtienen durezas elevadas por encima del orden de los 60 Rowell C. ¿En qué se utilizan? Bueno, normalmente lo utilizamos en herramientas de trabajo como cuchillas para torno, etcétera, o para trabajar en frío con elevada dureza de forma tal de que tenga durabilidad la herramienta. Existe el revenido medio, que estaría entre los 300 y 500 grados, que se aplica para aceros generalmente que son utilizados en muelle o con situaciones similares, de forma tal de que la dureza va a estar por encima de los 45 HRC. Y finalmente, pues el revenido más alto, que estaría sobre los 500 grados hasta muy próximo al valor de AC1, donde se van a obtener estructuras más blandas. Por tanto, no vamos ya a obtener martensita ninguna, sino que vamos a obtener una combinación de ferrita y perlita donde la dureza no va a superar los 300 HB. Estos son los tipos de alivio de tensiones que se realizan a los aceros después del conocido temple. Ahora nos cae otra interrogante. ¿Qué son las tensiones internas? Puesto que todos han visto que en algún momento un acero que se le ha dado tratamiento térmico puede fracturarse. Normalmente en el calentamiento y generalmente es más frecuente en el enfriamiento rápido, puesto que hay diferencias de temperatura entre la superficie y el centro, núcleo de la pieza, sobre todo si son piezas más voluminosas. Esto hace que se produzca un gradiente térmico. ¿Qué ocurre con esto? Que se produzcan tensiones internas en dependencia de cómo se utilice el revenido posterior y que cómo se haga el tratamiento térmico. Puede aliviarse estas tensiones, por tanto, si se alivian, pues serían menos susceptibles a agrietar la pieza que hemos templado, de forma tal de que su durabilidad aumenta, producto de que estas se alivian, o sea, las tensiones se reducen, no totalmente, pero sí se alivian, y hay que tomar un grupo de decisiones, el termista, de forma tal de que finalmente lo que estamos obteniendo sea realmente una pieza durable, confiable en su trabajo final. Vamos a ver de manera muy rápida el contenido de carbono en la eutectoide que ocurre. Observen entonces que elementos como titanio, molibdeno y wolframio disminuyen el contenido de carbono en la eutectoide. El cromo y manganeso lo disminuyen en menor medida y el níquel en mucha menor medida. En el caso de la temperatura de la eutectoide, observen entonces que el titanio y molibdeno la aumentan rápidamente, el wolframio la aumenta moderadamente, el cromo la aumenta ligeramente y el manganeso y el níquel descienden esta temperatura. ¿Qué ocurre? Que estos elementos mueven los puntos críticos
hacia arriba o hacia abajo. Y en el caso del contenido de carbono, pues estos elementos absorben carbono en mayor o menor medida, formando carburos, como les había comentado anteriormente, que pueden ser del tipo simple o carburos complejos. Finalmente les presento el diagrama hierro-carbono para que lo recordemos, y lo que estoy tratando de decirles en esta pantalla es que el punto G o E o la línea G o E puede subir en temperatura o descender en temperatura teniendo en consideración los elementos de aleación. Y se puede mover tanto a la izquierda como a la derecha en dependencia también del elemento de aleación. Vamos a presentar esta otra pantalla donde les muestro la dureza en HB contra la concentración de los elementos de aleación. Noten entonces cómo el manganeso y silicio elevan la dureza, el níquel la eleva en menos medida, el molibdeno y wolframio y cromo también la elevan moderadamente. Y la resiliencia o resistencia al choque, observen cómo el níquel la eleva y la mantiene elevada, el cromo la eleva en una cantidad de concentración para luego descenderla. Eso mismo pasa con el manganeso, el molibdeno lo desciende, el wolframio lo eleva y lo desciende, y el silicio igualmente lo desciende. O sea que para obtener propiedades determinadas tenemos que también saber composiciones determinadas, de forma tal de que el acero nos pueda resolver las situaciones a las cuales se va a enfrentar en nuestro diseño. En el caso de los aceros para estructura, generalmente son los que más produce la industria, pues tienen múltiples aplicaciones en la construcción. Generalmente son utilizados aceros al carbono, aunque pudieran utilizarse, y de hecho se utilizan algunos tipos de acero que tienen algunas aleaciones muy pequeñas para solicitudes más fuertes, como son los puentes, edificios, etc. Vamos a ver algunas características de los aceros teniendo en consideración la temperatura del laminado. Los que se laminan en caliente, bueno, son aceros con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. Recuerden que podemos añadir cobre para que esta protección atmosférica aumente y nos proteja del óxido. También son aceros que pueden ser templados y revenidos con elevado límite elástico. Otras características que tendrían entonces los aceros laminados en frío sería que su proceso de fabricación es un conformado a baja temperatura, que le confiere características específicas desde el punto de vista de la resistencia mecánica. Estas pudieran ser barras, perfiles de diversas formas, etc. Ahora, como el acero presenta ventajas, por ejemplo, tiene alta resistencia mecánica y bajo peso, tiene valor residual, puesto que el acero, cuando usted lo desmonta de la estructura que lo hizo, lo puede recuperar como chatarra, pero también presentan algunos inconvenientes. Algunos de ellos, por ejemplo, tienen mayor costo que las estructuras de hormigón y tienen mayor sensibilidad a la corrosión. Por tanto, hay que galvanizarlo, cromarlo, entre otras actividades, de forma tal de que aumentemos la durabilidad del mismo. Como propiedades mecánicas de los aceros, según la norma europea, podemos decir que en su gran mayoría la fluencia está entre 225 a 430 megapascal, también considerando el espesor. Su resistencia máxima estaría entre los 360 a 710 megapascal, también vinculada al espesor. Un alargamiento relativo que estaría entre los 10 y los 25%,
una resistencia al choque mínima de 27 Joule a los 20 a menos 20 grados Celsius. También en el curso vemos algunos aceros llamados de alta resistencia y baja aleación, los cuales se conocen como HSLA, de sus siglas en inglés. Estos aceros, son microaliados y se destinan a la obtención de propiedades que son mejores que los aceros al carbono, garantizan propiedades mecánicas y no composición química, por lo que variando el espesor se pueden conseguir algunas propiedades. Tienen bajo carbono, o sea, estarían entre los 0,05 a 0,25 de carbono, por tanto son muy buenos para soldar y para garantizar formabilidad, y se procesan normalmente similar a un acero al carbono dentro del horno, con lo que los costos no son elevados. Por tanto, se puede utilizar perfiles más finos y se ahorran en peso del metal. También existen otros aceros que se están fabricando en este momento a nivel mundial, que son los que tienen una plasticidad inducida por transformación, o sea, tienen más de una fase. Estos aceros son conocidos por las letras TRIP y tienen, como les decía, más de una fase, pudiera ser vainita martensita u otra, de forma tal de que los materiales de aceros TRIP presentan una elevada resistencia y, por supuesto, una muy baja cantidad de austenita retenida en su microestructura. Les presento entonces algunos tipos de hornos. Ahí tienen un horno de foso que puede ser utilizado para procesos de nitruración, nitrocementación, cementación, etc., donde la pieza va en un orificio que tiene el horno en su centro, y a partir de ahí se tienen los controles de gases fuera. Otro tipo de horno pudiera ser este de cámara, en el cual es un horno más grande donde caben una mayor cantidad de piezas o una pieza voluminosa. Ahora bien, sobre los hornos podemos hablar mucho. Incluso en el curso hay varias muestras de hornos, por lo que vamos entonces a dedicarnos a hablar un poquito ahora de la protección, que es tan importante, puesto que en los hornos se genera una elevada temperatura. Por tanto, los medios de protección que vamos a tener, no podemos prescindir de ellos, puesto que estaríamos atentando contra el operario que está directo al proceso. Es importante tener guantes y polainas, que son de materiales especiales, soportan la alta temperatura. Tenemos que tener caretas con cristales adecuados para observar dentro del horno y no afectarnos la vista. Y tenemos que tener también trajes o mangas determinadas especiales para también aprovecharlo en este proceso. Por último, en la foto les muestro un hombre que está correctamente vestido. Solo le faltarían los guantes por colocarse y ya puede trabajar perfectamente cerca del horno sin afectar su salud por la irradiación térmica. Ahora bien, hablamos de dispositivos en el tratamiento térmico. Generalmente los ingenieros, cuando son piezas de determinada complejidad, fabrican dispositivos como el que les muestro sobre esa pieza o el que les muestro en esta otra foto, pero también los termistas aprovechan y forman algunas herramientas como las que les muestro en esta otra lámina, en el cual sobre el cual el termista se apoya para no tener que utilizar sus propias manos en el proceso de tratamiento térmico. Aunque existen innumerables dispositivos que se fabrican que serían muy engorrosos colocarlos todos, sino que la persona que trabaja en el tratamiento térmico, esto le sirve como una base para provocar su protección a la temperatura y su manipulación de los determinados elementos
que esté dándole tratamiento térmico en el momento de su trabajo. Por último, hablamos un poco del aseguramiento de la calidad en el curso. ¿Cómo lo hacemos? Existen cartas normalizativas, las cuales rigen el tratamiento térmico de manera tal de que se puedan obtener las propiedades que estamos intentando en el tratamiento, y en el caso de las piezas que sean elevadas, o sea muy grandes, pues se pueden utilizar también elementos que son llamados testigos, y por ejemplo se pueden obtener los valores de dureza tanto en lámina fina o en piezas grandes a través de los durómetros que últimamente se comercializan, que son durómetros por el método de rebote. Y la microestructura, bueno, se obtendría a partir de la observación al microscopio de estas muestras testigos que, como les comenté, pues se introducen en el horno para garantizar todo el proceso. De esta manera, creo que hemos barrido el curso muy rápidamente, de forma tal de que los invito a que puedan optar por ello y aumentar sus conocimientos relacionados con los tratamientos térmicos que en él se imparten, así como otros muchos detalles importantes para los principiantes e incluso para los que tengan un mínimo conocimiento. Los espero entonces en el curso y hasta la próxima.